Buenas, hoy vamos a hacer ejercicios de dinámica de fluidos. Es la segunda parte de ejercicios de fluidos y esta vez nos vamos a enfocar en ejercicios de dinámica, que sería lo que tiene que ver con ecuación de continuidad y ecuación de Bernoulli. Tengo pocos ejercicios esta vez, eso es porque de verdad tenemos dos ecuaciones, la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, y todos los ejercicios son muy parecidos, entonces les voy a hacer 4 ejemplos que cubren prácticamente casi todos los escenarios que se puedan topar. Y son 4 ejemplos muy representativos que si los hacen ustedes con calma va a ser más que suficiente para que entiendan bien el tema. Entonces vamos de una vez, voy a compartir pantalla, voy a dejar solo la pantalla con la pizarra y vamos a comenzar con el 1237 del Sears. El ejercicio dice, una ducha tiene 20 orificios circulares, cuyo radio es de 1 milímetro. La ducha está conectada a un tubo de 0,80 centímetros de radio. Si la rapidez del agua en el tubo es de 3 metros por segundo, ¿con qué rapidez saldrá de los orificios de la ducha? Entonces, primero, siempre importante, ¿verdad? Y que tengan cuidado de verdad a la hora de hacerlo, que revisen los datos y los apunten y sobre todo que las unidades tengan cuidado con tratarlas. Ven que nos están hablando de un tubo de 0,80 centímetros de radio y orificios circulares de 1 milímetro. Entonces, ¿verdad? Si hacen la conversión, van a darse cuenta que estos son 8 milímetros, estos son 0,1 centímetros, pueden usar cualquiera, pero como son los dos radios que vamos a usar en la misma ecuación, hay que tenerlos en las mismas unidades. Entonces, el ejercicio como tal es muy fácil, ¿verdad? La ecuación de continuidad es esta, que dice la velocidad de un punto por por el área en ese punto es igual a la velocidad de otro punto por el área en ese otro punto. Este es el área transversal, ¿verdad? Por donde está pasando el fluido. En este caso sería el área del tubo y de los círculos. Entonces sería pi por r a la 2. Entonces simplemente decimos, bueno, yo aquí dije, este es el tubo, el punto 1, que va con 3 metros por segundo de velocidad y el área es la que corresponde a los 0,80 centímetros de radio. Y despejo para encontrar la velocidad en los orificios, que estoy llamando que los orificios son el punto 2. Entonces despejo V2, simplemente, ¿verdad? Paso a dividir el área, entonces me queda que V2 es V1 por la razón entre las áreas, el área 1 entre el área 2. Y simplemente sustituyo los datos. La velocidad de 1 era 3 metros por segundo. Y las áreas son pi por 0,8 centímetros para el tubo. Y vean que los orificios, cada uno tiene área de pi por 0,1 centímetros alados, pero son 20, entonces el área es 20 veces eso, ¿verdad? Eso sería como el único detalle aquí que hay que fijarse con cuidado. Entonces, bueno, y también vean que estos quedan centímetros cuadrados aquí arriba y aquí abajo quedan centímetros cuadrados también, entonces se me cancelan esas unidades. Y 20 y pi son números sin unidades, entonces cuando tengo la respuesta 9,6, las unidades van a ser las mismas que tenía esto, que era 3 metros por segundo, entonces son 9,6 metros por segundo. Esa es la velocidad a la que sale el agua por los orificios de la ducha. Entonces, bueno, ese sería este. Vamos con el siguiente. El siguiente es el 1241. Este tiene una aproximación que se llama una aproximación que la vamos a hacer regularmente haciendo este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, vamos a ver. Dice, un tanque sellado que contiene agua de mar hasta una altura de 11 metros, contiene también aire sobre el agua a una presión manométrica de 3 atmósferas. Sale agua del tanque a través de un orificio pequeño en el fondo. ¿Qué tan rápido se está moviendo el agua? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, ¿verdad? La pregunta es aquí, ¿qué tan rápido se mueve? ¿En dónde sale? Eh, entonces, vamos a ver. Nada más, vamos a ver si esto colabora. Bueno, voy a explicar aquí primero el dibujo. El dibujo, ¿verdad? Este es el tanque con el agua hasta acá. Entonces,
Esa es la altura del agua, 11 metros. Me dicen que esta parte está llena con aire a presión manométrica de 3 atmósferas. Entonces, ¿verdad? La presión manométrica sería la presión total menos la atmosférica. Y eso es igual a 3 atmósferas. Eso es lo que me están diciendo aquí. Y, ¿verdad? Tengo que el agua está aquí. Esta área corresponde a la superficie del tanque y esta área corresponde a la del orificio, que es por donde sale. Y ya vamos a ver cómo esto cambia las cosas. Nada más. Vamos a ver si está cerrado. Ok, listo, aquí está. Entonces, ¿verdad? La idea con esto es aprovechar las ecuaciones de Bernoulli y de continuidad. La ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Dice que eh, cuando hay agua a diferentes alturas y a diferentes velocidades, bueno, cualquier fluido en realidad, en este caso agua, ¿verdad? Estos tres términos son constantes. La presión, esto es la presión por la altura, ¿verdad? La densidad por G por la altura. Y esto es un término de energía cinética, que es un medio, la densidad por la velocidad al cuadrado. Y se mantiene constante. Eso quiere decir, ¿verdad? Que en un punto, la presión en ese punto más ρ por G por altura en ese punto, más un medio ρ por la velocidad al cuadrado en ese punto, es igual a la presión en el otro punto más ρ por G por la altura en el otro punto más un medio ρ por V a la 2 en ese otro punto. Entonces, ¿verdad? Tenemos que ir determinando los diferentes factores para despejar lo que queremos. Para eso vamos a usar aquí la ecuación de continuidad para relacionar las velocidades 1 y 2, que es lo que necesitamos. Y vean algo, la ecuación dice esto, ¿verdad? Área por velocidad en un punto es igual a área por velocidad en otro punto. Y si despejo cuánto es la velocidad aquí en esta parte de la superficie del líquido, me queda que es la velocidad que tiene aquí abajo por la razón entre las áreas. Pero vean algo, me dicen que es un orificio muy, muy pequeño. Y verdad, esto es un tanque entero que contiene 11 metros de agua probablemente. Y en todo caso, bueno, probablemente es un área considerable, pero no importa porque igual me están diciendo que es un edificio pequeño en el fondo. Entonces, yo sé en todo caso que esta área es muchísimo más grande que esta, porque esta me están indicando específicamente que es muy pequeña. Entonces, ¿verdad? Eso es lo que tengo aquí. El área 2 es mucho más pequeña que el área 1. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, estoy dividiendo un número pequeño entre un número mucho más grande. Eso quiere decir que esta razón me da un número muy pequeño, mucho menor que 1. Eso no quiere decir que es negativo, ¿verdad? Quiere decir que está muy cerca de ser cero y muy, muy lejos de ser uno. Es mucho más pequeño que uno la magnitud. Como son áreas, vean que esto nunca va a ser negativo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, estoy multiplicando V2 por un número muy pequeño. Y eso es lo que vale V1. Entonces, eso quiere decir que V1 es mucho más pequeño que V2 porque V1 es V2 por un número muy pequeño. O sea que V1 es muy pequeño comparado con V2. Y encima, en la ecuación de Bernoulli, no es V1 y V2, es V1 a la 2 y V2 a la 2. Lo cual quiere decir que este factor, un número muy pequeño al cuadrado, es mucho, mucho, mucho más pequeño que un número que es más grande al cuadrado, ¿verdad? Pueden comparar con sus calculadores. Ustedes elevan un medio al cuadrado, les queda un cuarto, ¿sí? Y entre más pequeño es el número, ustedes elevan un número, no sé, con 4 ceros al cuadrado, les va a quedar un número con muchos más ceros que 4, ¿verdad? Entonces, y los números así pequeños, que son menores que 1, entre más se leen, más pequeños quedan. Todo esto es para decirles que siempre que hago un ejercicio de este tipo, que tiene un orificio muy pequeño comparado a otra cosa, pueden hacer esta aproximación, que es la velocidad en el área más grande, es prácticamente cero. Ciertamente que este factor, voy a ver si puedo aquí seleccionar, bueno, aquí sería este factor, ¿verdad? Voy a, porque quiero que esto quede bien claro, voy a señalarlo aquí con calma. Entonces, yo estoy hablando de este factor, ¿verdad?
Este factor es mucho más pequeño que este, ¿sí? Esto de acá es muy, muy pequeño comparado a este. Entonces, porque este está multiplicado por V2 a la 2 y este está multiplicado por V1 a la 2. Entonces, eh, lo que se llama es que se desprecia. Simplemente decimos que esto, lo que contribuye es tan poquito que es casi lo mismo que sumar cero. Y entonces decimos que esto es cero y que no vamos a contarlo. Ven, esta aproximación está justificada por la ecuación de continuidad. Y el resultado final es esto. En la ecuación de Bernoulli, entonces, el término que está con V1 a la 2, simplemente no lo pongo. Ven, me queda acá presión 1 más rho G por Y1 igual a todo lo que tenía del otro lado. No tengo que considerar este término, no hace falta. Entonces, ¿verdad? Lo que me interesa es la velocidad 2, que es la que me están preguntando que averigüe. Entonces voy a despejar para este factor, que es el que tiene la velocidad. Entonces paso aquí a restar presión 2 y el término con Y2 también lo paso a restar. Aquí simplemente acomodé presión 1 menos presión 2 más rho por G por la diferencia de alturas. Vean que esto es la altura aquí, Y2, y la altura en Y1. Y esa diferencia de alturas es exactamente los 11 metros que mide la profundidad del agua. P1 menos P2 es una atmósfera más 3 atmósferas menos una atmósfera. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver. P1 menos presión atmosférica es 3 atmósferas. La presión atmosférica es una atmósfera, ¿verdad? Entonces P1 menos 1 es 3 atmósferas. Si paso aquí P1 a un solo lado y despejo aquí, me queda que P1 es 3 atmósferas más presión atmosférica, que sería 3 atmósferas más una atmósfera. Que lo que tengo acá, una atmósfera más 3 atmósferas, esto es P1 menos P2 y P2 es una atmósfera. ¿Por qué? Porque la presión aquí, esto lo que sale es, ¿verdad? Al aire y la presión ahí debe ser la atmosférica. Entonces P1 menos P2 me queda una atmósfera más 3 atmósferas menos una atmósfera. En total 3 atmósferas y esa es la diferencia de presiones. Vean que también lo pueden simplemente analizar aquí. Bueno, la presión manométrica es qué tanto más alta es la presión en un punto respecto a la atmosférica. Y si aquí está la atmosférica, entonces la diferencia entre presiones va a ser exactamente la manométrica. Pero pueden hacer cualquiera de los análisis, siempre les va a dar bien. Entonces, ¿verdad? Vuelvo a reescribir todo. P1 menos P2 le llamé delta P, que corresponde a 3 atmósferas. Y rho G por Y1 menos Y2 le llamé rho GH, donde H es 11. Entonces multiplico por 2 ambos lados y paso la densidad a dividir y saco raíz. Me queda que V2 es la raíz de 2 veces la diferencia de presiones entre la densidad más 2 por G por H. Y ahora sustituyo todos los términos. Esto acá 3.039 por 10 a la 5 pascales es presión atmosférica. Lo escribo en pascales para obtener las unidades SI. La densidad del agua salada es 1.03 por 10 a la 3, ¿verdad? Kilogramos por metro cúbico. Y aquí es 2 por 9.8 por 11 metros. Y cuando lo calculan, les debe dar 28.4 metros por segundo. Vean que tiene muchas partes, pero eh, este análisis lo pueden aplicar siempre. Este caso, aunque parezca muy específico, es muy general. La otra opción es que tengan que incluir el término este, V1, que no sea válido cancelarlo. Y ahorita damos un ejemplo donde no se cancela. Pero en los casos donde sí hay que cancelarlo, siempre hace un análisis muy parecido a este. Entonces, vale la pena que lo hagan ustedes con calma, el ejercicio y lo entiendan. Ok, vamos con el siguiente, que sería este, el 1243. Dice, ¿qué presión manométrica se requiere en una toma municipal de agua para que el chorro de una manguera de bomberos conectada a ella alcance una altura vertical de 15 metros? Y se suponga que la toma de aire tiene un diámetro mucho mayor que la manguera. Entonces, la toma es esto, ¿verdad? Y aquí se conecta la manguera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. Eh, Acá, ¿verdad?
Vean que me están diciendo, la toma tiene un diámetro mucho mayor que la manguera. Es lo mismo que hice la vez pasada, donde el área de un punto es mucho mayor que el área de otro punto. Entonces, vamos a ver, voy a llamar aquí el punto uno y aquí donde sale el agua el punto 3. Entonces, el área del punto 3 es mucho más pequeña que el área del punto uno. Entonces, si despejo para la velocidad en el punto uno, la puedo aproximar a cero, ¿verdad? Es el mismo análisis que hicimos la vez pasada. Entonces, esa es la primera parte. Y bueno, para que todo esto, bueno, simplemente para justificar porque estoy diciendo que esto es cero. Y es porque yo sé que es muy pequeño. Eh, y ahora, ¿cuál es la velocidad aquí? Arriba. Lo que estoy haciendo es, voy a tomar la ecuación de Bernoulli y voy a comparar aquí en el punto uno con el punto 2, donde el punto 2 es hasta donde llega el agua. Sí, la manguera dispara agua hacia arriba y el agua alcanza cierta altura. ¿Qué pasa en ese punto más alto donde el agua llega y ya no sube más? Bueno, la velocidad ahí es cero, ¿verdad? Entonces, bueno, hagámoslo aquí. La ecuación de Bernoulli para el punto uno y la ecuación de Bernoulli para el otro punto que llamé punto 2. Y, ¿verdad? Yo dije que la velocidad uno yo sé que es muy pequeña, entonces este término lo voy a despreciar, no lo considero. Y yo estoy diciendo que yo quiero que el punto 2 sea exactamente donde la velocidad también es cero. Entonces, los dos términos de velocidad se me cancelan aquí. Y lo que yo quiero es la presión en el punto uno porque esa es la presión necesaria eh, que me piden que calcule. Me piden qué presión manométrica se requiere en la toma. Entonces, despejo para P1. Simplemente me queda P2 más rho G por la diferencia de alturas, porque pasé el término rho G Y1 a restar. Entonces P1 sería P2 más rho G por H. Y bueno, ¿cuál es la presión aquí arriba? Esto está saliendo hacia el aire, ¿cierto? Entonces sería la presión atmosférica. Entonces me queda que esa presión es la presión atmosférica más rho G por H, donde H es la altura que yo quiero que alcance. ¿Cuál es la presión manométrica? Eso sí, porque lo que me preguntan es ¿qué presión manométrica? Bueno, sería P1 menos la presión atmosférica. Eso es rho g h. Y esto, si lo calculan, les va a dar 1.47 por a 5 pascales. Vean qué curioso. Por favor, noten que esto es interesante, que la presión aquí resulta ser la presión de una columna de aire, perdón, de una columna de agua de 15 metros de altura. Y la presión manométrica que se requiere para lanzar agua a 15 metros de altura es justamente una presión que sostiene una columna de agua de 15 metros de altura. Entonces, ¿verdad? Este ejercicio también lo pudieron haber deducido de esa forma, si quisieran. Pero hacer el cálculo con la ecuación del número es muy sencillo. Y vamos con el último. El último sería este, que es un ejemplo, es el ejemplo 12.9 del Sears, que se llama el medidor de Venturi, o medidor Venturi, y explica cómo funciona. Este me gusta porque está usando la ecuación de Bernoulli y es un caso donde no puedo cancelar velocidades. Eh, Eso sí, vean que igual estoy usando aquí un pequeño factor de que las alturas son iguales, pero este, más importante, bueno, vamos a hacerlo por partes. Eh, lo que sí me interesa es que la razón por la que no tengo un ejemplo que sea un solo tubo, donde está la ecuación de Bernoulli, es porque si ustedes dan un ejemplo donde yo digo, bueno, aquí la altura es 5 y la presión es 4 y la velocidad es 6 y en otro punto la altura es 2 y la velocidad es 7, ¿cuál es la presión? Simplemente tienen 5 datos para encontrar un sexto dato y la ecuación de Bernoulli tiene 6 términos, entonces simplemente sustituyen todo. Este de acá me gusta porque es un poquito más complicado sacarlo. Hay que tener en cuenta esta presión que es diferente de acuerdo a cada altura. Entonces, bueno, hagámoslo aquí sin más preámbulo. Yo tengo aquí un tubo. El medidor de Venturi está hecho para calcular la velocidad en un punto, en un fluido, en un tubo. Y básicamente funciona así. Ustedes tienen una tubería, que es esta,
la tubería tiene cierto radio, cierta área transversal, y ustedes simplemente ponen un punto de la tubería con un área más pequeña. Y así es como funciona el medidor de Venturi. En un punto de la tubería nada más ustedes hacen el área más pequeña y eso les permite medir la velocidad en el tubo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, vean. Tenemos el punto 1, que es justamente donde está el agua todavía dentro del tubo, antes de que llegue a la parte donde se hace más estrecho el tubo. Y se pone una extensión hacia arriba, donde el líquido pueda subir. En el punto más estrecho se hace lo mismo, se pone como un tubito hacia arriba abierto para que también pueda subir el líquido. Asumamos que es agua en este caso, digamos. ¿Y qué ocurre? Bueno, como en estos dos puntos las velocidades son diferentes porque las áreas son diferentes, eso quiere decir que las presiones también son diferentes. Por lo tanto, aquí el agua va a llegar a una altura diferente que aquí y yo puedo medir cuál es esa diferencia entre las dos alturas. Y con eso puedo determinar cuál es la velocidad aquí. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. Vean que en este punto de la tubería, en este punto, Y1 es igual a Y2, ¿verdad? Yo no estoy haciendo que esto quede más elevado ni nada. Entonces, de una vez, si Y1 es igual a Y2, la ecuación de Bernoulli queda así, que la presión en el punto 1 más un medio ρ por V1 a la 2 es igual a la presión en el punto 2 más un medio ρ por V2 a la 2. El término aquí, ρ G Y1 y ρ G Y2 de este lado se cancelan porque son exactamente iguales y las alturas son iguales, ¿verdad? Entonces me queda solo esto. ¿Y qué dice la ecuación de continuidad? Bueno, que la velocidad de aquí multiplicada por el área es igual a la velocidad de aquí multiplicada por el área. Yo quiero averiguar la velocidad aquí en el punto donde la tubería tiene su diámetro usual. Entonces despejo para V1 y esa es la razón de las áreas, A2 entre A1 por V2. Listo, eso es todo. Ahora, ¿cuáles son estas presiones P1 y P2? ¿Qué puedo hacer para averiguarlas? Bueno, vean que eh, esto y esto debe ser o debe tener una presión igual a la columna de agua que está encima. Entonces, la presión aquí en el punto 1 es la presión en la superficie, que es la presión atmosférica, más rho G por H1, donde H1 es desde algún punto, tomamos el centro de la tubería hasta arriba. Y P2 igual, H2 es desde el centro de la tubería hasta la superficie. Y la presión es la misma, porque como está abierto es presión atmosférica más rho G por H2. Y vean que estas alturas, yo calculo la diferencia entre ellas es justamente esta H que está aquí, que es la diferencia entre las dos columnas de altura. Entonces, mira, yo puedo escribir esto, P1 y P2 de esta forma, y calculo cuánto es P1 menos P2. La presión atmosférica es la misma en ambos lados, entonces se me cancela, me queda rho G H1 menos rho G H2. Esto es rho G por H1 menos H2, pero H1 menos H2 es simplemente esta H. Entonces la diferencia en las presiones es rho por G por H. Entonces, ¿verdad? Yo tengo la ecuación de Bernoulli y lo que voy a hacer es despejar. Yo ya conozco cuánto es P1 menos P2, entonces voy a pasar P2 a este lado para que me quede P1 menos P2 y paso V1 al otro lado para que me quede las velocidades de un lado. Entonces me queda así, P1 menos P2 es igual a un medio ρ V2 a la 2 menos un medio ρ V1 a la 2. O sea, un medio ρ por V2 a la 2 menos V1 a la 2. Saco un medio por la densidad a factor común. Pero P1 menos P2 también es esto, es ρ por G por esa H. Entonces, esto es igual a un medio ρ. ¿Y qué es V2? Antes lo calculamos. V2 es la razón entre las áreas por V1. Entonces, ¿verdad? Sustituyo V2 por A2 entre A1 por V1 a la 2 y me queda así. Vean que V1 a la 2 queda factor común ahora, entonces lo saco factor común. Y me queda un medio ρ V1 a la 2 por la razón al cuadrado de las áreas menos 1. Y esto era igual a rho GH. Como tengo rho a ambos lados, voy a cancelarlo. Me queda
bueno, paso el 2 a multiplicar, me queda 12H es igual a V1 a la 2 por este factor. Y lo puedo pasar a dividir y sacar raíz. Me queda entonces que V1 es 2G por H entre la razón de las áreas del cuadrado menos 1. Y esta es la idea del medidor de Venturi. Yo hago un área donde yo conozco el diámetro, que es el tubo normal, y le hago una pequeña parte del tubo donde yo conozco el área y el diámetro es más pequeño, y dejo aquí estas dos salidas para que el agua o el fluido suba. Y yo puedo medir esa diferencia de alturas y yo conozco las áreas. Y vean que eso es todo lo que ocupo. Si yo tengo cuál es esa diferencia en las alturas y cuáles son las áreas, ya conozco la velocidad en el tubo. Entonces, este ejercicio también parece largo, pero es pura álgebra. Si ustedes van haciéndolo paso por paso, que es lo que les recomiendo que lo hagan paso por paso, con calma, van a ver que les sale. Y cuando entiendan este ejercicio y los otros que hicimos antes de Bernoulli, ya van a entender prácticamente todo lo que ocupan de Bernoulli. Este tema, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli es el principio y el final, es todo lo que hay, es lo más importante. Si la saben manejar, van a hacer todo y les va a salir bien. Entonces, bueno, eso sería. Espero que esto les ayude y terminamos.